Una vez más estamos aquí para todos ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y este es su programa denominado Desde la Academia, el espacio diseñado para analizar los temas de país desde una óptica diferente, por supuesto, la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de quienes formamos parte de ella. Definitivamente Honduras es un país pequeño, apenas de un poco más de 10 millones de habitantes, pero los problemas abundan, y abundan ¿de qué manera? Hoy vamos a analizar un poco sobre esta situación que se ha dado en el Congreso Nacional, este informe que ha presentado las autoridades del Poder Legislativo, en el cual han señalado un despilfarro de casi 3.000 millones de lempiras en el último gobierno. Un asunto que preocupa tomando en cuenta las finanzas del Estado, tomando en cuenta la crisis económica por la que cruza el país. Para este tema tenemos de invitado al máster Henry Rodríguez. Él es jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y vamos a analizar este tema. Maestro, es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por abrirnos espacio para desde la academia tratar de contribuir al debate nacional, hacer aportes para buscar el desarrollo del país. Honduras es un país, como usted lo mencionó, con severos problemas, con cifras altas de pobreza. 73.6 de los ciudadanos nuestros viven en condiciones precarias. Pues si nosotros como academia estamos obligados a hacer algunas recomendaciones para tratar de mejorar la situación del país. Trascendió, las mismas autoridades del Congreso Nacional dieron a conocer este informe, un despilfarro de casi 3.000 millones de lempiras en los últimos años, almuerzos que costaron más de 1.400 lempiras, ya que se gastaron casi 100.000 lempiras en 64 almuerzos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, la verdad es que no estamos tan al tanto de algunos datos concretos. No sabemos en qué periodo ocurrió eso, pero sin importar el periodo, sí creemos que es una grosería, podemos decirlo así, ¿no? El mal uso de los recursos. Un país que para poder subsistir, un país que para poder nivelar su presupuesto, tiene que estar recurriendo constantemente a la deuda externa. Y esa deuda externa, que lo que hace es restar posibilidades de desarrollo a las generaciones que no han nacido. Entonces, que esos dineros se malgasten, se les dé mal uso, es lamentable. ¿Cuántas escuelas o pupitres se pudieron haber comprado? Contratar cuántos médicos, mejorar centros de salud, la misma seguridad ciudadana que es tan importante para la ciudadanía del país como para el atractivo de la inversión, como se hubieran superado algunas dificultades de estas. Entonces, se espera lo que este gobierno prometió, transparencia y rendición de cuentas. Esperemos que este sea el comienzo y que ese informe no se quede ahí como en otros escándalos que ocurren en el país, que se descubren cosas y caen en el olvido, que los entes contralores del Estado, la Fiscalía o los encargados de darle seguimiento a estos asuntos procedan de inmediato, ¿no? Porque lo que el Congreso planteó es una realidad. Hay datos, hay cifras, ellos tienen un informe sustentado que tendrán que remitir a la Fiscalía para que ella lo analice, abre las líneas de investigación correspondientes y a través de los tribunales los involucrados tengan que rendir cuentas. Y es algo necesario porque se habla del Congreso. Y ese Congreso lo integran o lo integraron, ese Congreso pasado, muchas personas. En el mismo informe se plantea que tenían hasta 1.270 empleados. Sumémosle los 256 diputados, más el personal de apoyo y asesores. O sea, se mueve una cantidad considerable de personas, que algunas son necesarias. Otros gastos se ven extralimitados, como el uso de camionetas de lujo, por ejemplo, de guardaespaldas, helicópteros de lujo. Entonces, situación que hay que analizar, porque el Congreso en nuestro país juega un papel importantísimo en el desarrollo. Son los encargados de crear las leyes que necesitamos para impulsar los procesos y mejorar los sectores productivos, para generar empleo, para mejorar las condiciones de salud, de educación de la población. O sea, el Congreso tiene una misión constitucional importante para el desarrollo.
Y bueno, el informe señala en algunos casos que fue del 2018 al 2022. En otros señala que se hizo una revisión desde 2014. Básicamente la administración de don Mauricio Oliva, el doctor, del diputado por el departamento de Choluteca. Cuando usted hablaba de carros y helicópteros, señala que fue de 68.521.823 lempiras con 40 centavos durante el año 2021. Y señalan que solamente en vehículos blindados y helicópteros, solo en diciembre de 2021 fueron de 11.088.417 lempiras. O sea, estamos hablando nada más en vehículos blindados, en helicópteros, todos estos medios para transportarse, en tiempos en los cuales las reuniones se hacían vía Zoom. Usted sabe que ese 2020-2021 prácticamente fueron años en los cuales las reuniones se hicieron vía Zoom. Nunca quisieron regresar al hemiciclo. Y se gastó esa cantidad de casi 69 millones de lempiras solo en medios de transporte. Bueno, entonces ellos tendrán que rendir cuentas por el mal uso de esos recursos. Y otra de las características que tuvo ese Congreso, y que sale caro para el pueblo, es hacer esos famosos congresos móviles. Sí. Moverse, por ejemplo, a Choluteca, moverse a Gracias Lempira, y llevar todos los diputados, todos los asesores, todo el personal, movilizar vehículos. ¿Cuánto le cuesta al pueblo hondureño una sesión del Congreso fuera de su sede? Entonces, y me imagino que todo eso tiene que estar en ese informe, ¿no? Todo ese mal uso que se hicieron de los recursos. Un país tan pobre despilfarrando recursos, eso es un lujo que no nos podemos dar. Entonces tendrán que rendir cuentas. Y ojalá que este Congreso no haga lo mismo, porque los Congresos generalmente como que magnifican sus actuaciones. Y es tradicional que las grandes decisiones se tomen en la madrugada. Sí. Los congresistas de este país no pueden tener un horario normal como cualquier otro trabajador que entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Y asunto resuelto. No, ellos tienen que sesionar en la noche y quedarse toda la madrugada. Cuando a lo mejor ya están cansados, están agotados, ya el pensamiento no es tan lúcido como cuando uno se levanta en la mañana. Claro. Entonces, hay muchas cosas que mejorar todavía en el Congreso. Porque como dijimos, el Congreso juega un papel importante, pero todo pasa por la forma de gobierno que tenemos en Honduras. La Constitución es bien clara, dice, Honduras es una nación republicana, democrática y representativa. El poder se ejerce a través de 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Son independientes, están interrelacionados y no hay relaciones de subordinación entre uno y otro. Pero eso es teórico, eso lo dice la ley, porque la manera de gobernar en este país es presidencialista. O sea, la figura del presidente, ahora presidenta, se erige como el máximo líder, al que hay que rendirle pleitesía y siempre va a tratar de someter y controlar a los otros poderes, a tal grado de que no ha sido, y se ha estilado en el pasado decir que los diputados del Congreso o que el mismo presidente del Congreso le hacen los mandados del presidente de la República. Sí. ¿No? Es la cruda realidad. Entonces, hay que ir cambiando esa imagen, hay que darles espacio, porque el problema va a pasar por el desorden con el que se gobierna en este país. Hay ausencia de planes. ¿Cómo se gobierna en Honduras? Pues se gobierna de manera improvisada, de una manera muy tradicional. No tenemos un plan de nación que nos fije un rumbo, sino que vamos improvisando en el camino. El candidato a la presidencia hace una serie de promesas, un listado de promesas, como un menú. Sí. Voy a construir determinada cantidad de casas, voy a mejorar tantas carreteras, voy a generar tantos puestos de trabajo. Ese menú, una vez que gana, ese que era un menú de promesas, ahora se convierte en su plan de gobierno. Claro. Y ese plan de gobierno, una vez que él se sienta o ella se sienta en la silla presidencial, se va a nutrir en primer lugar con las demandas de los grupos de poder. Llega cada uno de los grupos de poder a negociar. Metete con quien sea, pero mis privilegios no me los toques. Y ahí van los médicos que están agremiados, los docentes, las Fuerzas Armadas, las empresas privadas en sus diferentes modalidades, los comerciantes, los industriales, los obreros. Cada quien va a defender su posición, sí, entonces, su privilegio. Su privilegio. Luego tenemos que viene del Fondo Monetario Internacional.
porque para gobernar aquí hay que estar primero de acuerdo con la sociedad civil, todos los grupos que la representan, y luego con el fondo, porque como no tenemos una propuesta, es el fondo el que viene a dictar algunas pautas para poder controlar la macroeconomía, mantenerla estable y que las condiciones del país sean las necesarias para hacerle frente a la deuda y a los compromisos internacionales. Entonces, de ahí nos nutrimos. Entonces, ¿qué pasa con los grupos de poder o los que no son grupos de poder? El resto de la población que no puede estar representada ahí, que no la representan ni todos esos grupos de la sociedad civil, ni estaban dentro de la campaña, ni están dentro de los planes del fondo, que para ellos hay un bono, que son los pobres que están abajo. Entonces, vienen las medidas de compensación social. Ahí llegan todas las medidas de compensación social, pero en el centro se queda un tejido que se llama clase media. Una clase que es la que sostiene este país. Quienes mantienen este país es la empresa privada, primero con su producción, porque además de la producción genera empleo y también paga impuestos. Y la clase media es la que piensa, es la que dirige la industria, es la que dirige el comercio. Es una clase silenciosa que contribuye al desarrollo nacional, pero que no tiene tiempo de protestar, porque está ocupada. Entonces, es la que soporta todas esas cargas. Y esa clase media se está atomizando. Cuando decimos, se incrementó la pobreza, ¿de dónde cree que surgen esos nuevos pobres? Hay gente de la clase media que está precarizándose y que se está empobreciendo. Sí. Entonces, y aquí es donde los tres poderes entran en juego. Aquí es donde los tres poderes entran en juego. Aquí es donde el Congreso se vuelve protagonista, generando las legislaciones necesarias para desarrollar toda esa población. Pero ¿qué ocurre? Que el Congreso no va a legislar algunas cosas que perjudiquen a esos grupos de poder. No los va a tocar. Y aquí hay un montón de cosas simples y fáciles de solucionar. Lo que se requiere es voluntad política. Un gran problema que tenemos es el del transporte público. Y eso es simple de solucionar. Solo basta con que el Congreso tenga la entereza y la voluntad política y se resuelve. Ahora que estamos regresando a clases a la universidad, se va a volver a dar el mismo fenómeno. En la noche vienen un montón de buses clandestinos, sí, brujos les llaman otros, rapiditos, y viene la policía, los captura y los decomisa. Y entonces uno se pregunta, si en Honduras hay libertad de empresa, como ciudadano, usted puede invertir en lo que quiera, porque a ellos no los dejan, porque el gobierno no solventa el problema del transporte y les da oportunidad. Estaba revisando unos datos, no de ahora, pero de algún tiempo, que decía que en esta ciudad de Tegucigalpa hay 14,000 taxis, 7,000 registrados y 7,000 taxis brujos. Porque un taxi se mueve, por decir algo, del centro a la Kennedy, y hay otro con el mismo número que se mueve de Comayagüela a la Cerro Grande. Entonces, nunca se cruzan. Claro. Entonces, ¿y cómo se soluciona? ¿Y por qué anda esa gente brujos? Porque el gobierno no les da oportunidad de registrar su carro. Si son ciudadanos que quieren trabajar. Entonces, ¿cómo se solventa el problema del transporte? Simple y sencillamente diciendo, quedan suspendidos todos los números, vamos a abrir un nuevo registro para que todo aquel ciudadano que tenga dinero y quiera comprar su permiso, lo haga, y con eso le entra dinero al gobierno, le está ayudando a la población que quiere tener su inversión y soluciona también el problema de transporte para la población. Pero es que ahí también hay otra mafia y otro grupo de poder. Estamos de acuerdo, es lo que estamos diciendo. Si usted se fija, cuando empezó este gobierno, los primeros que fueron a protestar y se tomaron la calle fueron los transportistas, y la solución la tuvieron temprano. Es más, hay algunos transportistas que en este momento le han incrementado nuevamente al pasaje por los desmedidos incrementos al combustible, que no les han dicho nada. Claro, por supuesto que así es, por eso decimos, los grupos de poder. Entonces, ese Congreso, en muchas ocasiones, no va a legislar contra los intereses de esos grupos. Tenemos un problema de la energía eléctrica, eso se puede solventar desde el Congreso. Hace rato le estamos dando larga a sacar un decreto para renegociar con los térmicos y pagarles el justiprecio y pedirles que se sacrifiquen, que ya ganaron suficiente. Pero ¿por qué no se hace? Y así le puedo mencionar el precio del cemento, el precio de la telefonía celular, tantas cosas que están exprimiendo a la población que pueden ser solventables con solo decisiones del Congreso, pero necesitamos un Congreso que esté pensando cómo apoyar el bienestar de la población,
hacia allá debe de orientarse. A mí me llama mucho la atención de este informe que se desviaron tanta cantidad de dinero en momentos en los cuales nos dijeron vamos a tener que buscar dinero en otro lado porque hay que hacerle frente a la pandemia. Sin embargo, vemos que esas cifras son escandalosamente altas, porque si no mal no recuerdo, fueron como 5.000 millones de lempiras los que se endeudó más el país, supuestamente para hacerle frente a la pandemia. Sin embargo, vemos que 2020, 2021, las reuniones las hicieron por Zoom y reportan gastos multimillonarios en el Congreso Nacional. Bueno, ese problema del Congreso pudiera estarse transfiriendo también a otras instituciones del Estado, ¿no? Que se hayan extralimitado en el gasto. Una cifra que no se maneja mucho es que en nombre de la pandemia, ese año de la pandemia, cuando pegó fuerte, el presupuesto del gobierno se incrementó en 45.000 millones de lempiras, ¿no? O sea, habíamos partido de un déficit que iba a estar entre 10.000, 15.000 millones de lempiras, pero se superó en nombre de la pandemia, porque ante la necesidad de atacar la enfermedad y defender la salud de los hondureños, entonces se extralimitaron los gastos, ¿no? Y al gobierno en ningún momento le faltaron recursos, eso hay que estar bien claro, ¿no? El gobierno hacía parecer que estaba en crisis, pero no era cierto, porque siempre tuvo la salida de la deuda, y lo que realmente pasó es que el país se endeudó catastróficamente, y todo eso pasó por el Congreso también. Todos estos acuerdos de contratar más deuda, todos esos acuerdos de algunas compras, todos pasaron por el Congreso. Se estima que de enero de 2014 a enero de 2022 se creó una red de corrupción que habría alcanzado los 6.800 millones de dólares, 168.000 millones de lempiras, que ese dinero desapareció. Sí, creíble. Y hoy vemos algo que es una noticia que recientemente ha salido, y es el hecho de que dos de los más altos funcionarios del anterior gobierno ahora ya son ciudadanos nicaragüenses. Entonces, como que hay se adelantaron. Hay cosas ahí en las cuales como nos dan todas las luces, pero no vemos acción, no vemos que en algún momento se diga vamos a hacer que esta gente pague lo que han hecho. Mire, yo creo que es un momento histórico un momento histórico por una serie de razones. Una, por el cambio de gobierno, y que este gobierno nos ha traído esperanzas no solo a los hondureños, estamos esperanzados en él, ¿no? Sino que la comunidad internacional ha depositado también su confianza en ellos, y esperamos acciones prontas, acciones diligentes en el combate a la corrupción. Tradicionalmente, en los últimos años, Honduras ha andado recaudando por concepto de impuestos un poco más de 100.000 millones de lempiras. Pero si revisamos esa cifra que dice usted, las cifras que se llevan la corrupción, las cifras de las exoneraciones y concesiones, casi las superan a eso. O sea, hay mucho que hacer por combatir la corrupción. O sea, ahí tenemos tres puntos de los cuales se podría sacar mucho dinero. Mucho dinero, así de simple. O sea, cortando la corrupción. Haciendo una revisión de las exoneraciones y concesiones. No eliminándolas, ¿verdad? No, claro. No, sino revisándolas y dándoles objetivos claros, objetivos de desarrollo, objetivos de generación de empleo, modificando algunas. Este país ya está concesionado. Estaba viendo unas cifras de concesiones de que habían 527 concesiones y solo 200 operando. Las otras 3 estaban en un escritorio. Si usted es inversionista o viene un inversionista del extranjero y quiere invertir en energía, en abrir una empresa, en puntos estratégicos para explotar agua, para explotar electricidad, esos lugares ya están concesionados. Yo creo que hasta el petróleo debe sí, estar... Entonces, ya no vienen a negociar con el Estado de Honduras, vienen a negociar con el dueño de la concesión. Entonces, esas concesiones hay que revisarlas. Y si pasa cierto periodo de tiempo y la persona que la tiene no invierte, que regrese al Estado para buscarle un fin productivo. Pero entonces, usted se da cuenta de lo importante que es el accionar del Congreso en este país. Mire, y lo que tenemos que exigirle para que cumpla. Por supuesto. Doña Rixi Moncada dijo que Honduras debe de endeudarse en 64.000 millones de lempiras, o sea, unos 2.500 millones de dólares para hacerle frente a este año fiscal. Bueno,
Ese fue el informe que salió a principio de año. Sí, sí, sí. Sabemos que este gobierno cometió una ligereza, Ajá, que nos salió cara, por cierto, ajá. porque Por lo del riesgo país. está bien que usted y yo hablemos Claro. y critiquemos. Y nada va a pasar, como dicen, ¿verdad? Claro. Pero una autoridad como la Presidenta de la República o la Ministra de Finanzas, ellas ponen en peligro el riesgo país. Y esas declaraciones Lo hicieron, subieron el riesgo país, magnificaron la situación. Es cierto que este gobierno no encontró nada bueno, encontró una situación precaria, difícil, pero era atendible, ¿no? Pero lo que había que buscar eran las salidas para atenderlo. Cuando hablamos de riesgo país, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, el riesgo país representa la capacidad que tienen Honduras para hacerle frente a sus obligaciones, pagar las que tiene y seguir siendo sujeto de crédito. Si un inversionista tiene dos posibilidades de llevar su dinero y ambas le dan la misma tasa de interés, va a escoger la que tenga menos riesgo. Y si las dos tienen el mismo riesgo, va a escoger la que le dé la mayor tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que nosotros, no solo nosotros estamos en crisis, el mundo está en crisis. Todos los países están en crisis, Centroamérica está en crisis y todos andamos buscando dinero fuera, compitiendo por ese dinero. Y se lo lleva el que tenga mejor crédito, y como cuando usted va al banco a solicitar un préstamo. Claro. Que si usted tiene solvencia y tiene capacidad de pago, se lo van a dar. Pero cuando esté en precario la capacidad de pago, ¿qué es lo que hace el inversionista? El que le presta, te lo doy, pero te subo la tasa de interés. Por supuesto. Entonces, ese es el riesgo que estamos corriendo, que necesariamente necesitamos más deuda y que esa deuda nos va a venir más cara. Y van dos veces que va pasando eso, ¿va? Porque recientemente también se habló. Hubo dos momentos. Desde el mismo discurso de la presidenta, ¿no? Claro. Que se utilizó un término ahí con la deuda que no era el adecuado. ¿no? Sí, que dijeron readecuar en vez de renegociar, ¿ok? Sí. Porque en los términos hay que tener cuidado cuando se abusan. Y Honduras es un país soberano que va a cumplir con su deuda. Hay un compromiso de pagarla y se va a pagar, así se debe de hablar, ¿no? Exacto. Para generar transparencia. Exacto. Y confianza. Y confianza. Y ahora esperamos negociar con el fondo, porque esa negociación con el fondo es como un aval muy bueno para el país, que nos va a abrir puertas crediticias. Por lo menos, aunque solo se exprese, ¿verdad? Sí. Mire, hay un tema que también es importante. ¿Por qué estoy abordando estos temas? Estoy abordando estos temas porque al final de cuentas todos encajan. El hecho de los despilfarros que se hicieron en las diferentes instituciones del Estado, el incremento de la pobreza, el endeudamiento al que debe de incurrir el país. O sea, todo esto encaja, todo es dinero y obviamente al final de cuentas hay un impacto en la sociedad y que es más que todo lo que me interesa a mí de abordar este programa. ¿Cuál es el impacto que se tiene en la sociedad, en el país, el hecho de estos grandes despilfarros de dinero que se han hecho y que no se deduzcan las responsabilidades a las personas involucradas en el mismo? Porque estaban hablando incluso en este informe presentado en el Congreso Nacional de sustraer archivos del Congreso Nacional, los cuales montaron en vehículos, se los llevaron, resetearon discos duros en los cuales pues se perdió mucha información valiosa y de la cual pues podría salir información que llevara o que se presentara con mayor claridad qué es lo que había ocurrido. La pobreza en Honduras aumentó de 70 a 75% en 2021. Esto significa que de 3 de cada 4 hondureños son pobres. Hay una línea que continúa entre el tema de la corrupción y la pobreza, ¿no? Sí, fíjese que lo que usted está planteando es bien interesante. El país ya venía decreciendo antes de la pandemia. Teníamos un comportamiento hacia la baja. Con la pandemia se profundiza. Caímos a -9, pero el año 2021 nos recuperamos a 11.5. Okay, ¿Fue real eso? Fue un salto cualitativo. Pero fue real. Bueno, Banco Central genera las cifras y nosotros no tenemos por qué dudar, como dices. Pero ahora viene la crítica. Crecimos a 11.5 y la pobreza no disminuyó. No. Entonces, ¿por qué no disminuyó la pobreza? Porque tuvimos un crecimiento concentrador. El sector financiero, todo lo que es la banca,
las telecomunicaciones, el comercio y la industria, sobre todo la maquiladora, fueron los que crecieron. Absorbieron toda la riqueza del país el año pasado. Sigue rezagado el sector agrícola, el forestal, la ganadería, el turismo a mediana escala, siguen rezagados. Una parte de la construcción. Entonces, aquí el reto es cómo romper con las desigualdades en el país. Ese es el reto. O sea, en pocas palabras usted me está queriendo decir de que el crecimiento fue para la gran industria. Para los grandes capitalistas. Los grandes capitalistas. Sí, sí. O sea, clase media no se vio beneficiada con ese 11%. Muy poco, y los pobres, digamos que siguen incrementándose. Entonces, el hecho es que este año vamos a crecer, igual, no en la misma magnitud. Vamos a tener un crecimiento moderado. Banco Central está pronosticando o está proyectando un crecimiento entre 3.5 y 4.5. Creemos que por la crisis va a andar por el 3.5, pero eso no está contribuyendo a generar condiciones de vida para los hondureños. Todos los días nacen 400 personas en este país. Este año van a nacer 150,000 personas, 400 diarias, vienen con sus necesidades. Endeudados. Endeudados, sí, sí. Y ¿cómo generarles condiciones? Ese es el reto. Sí, y me llama mucho la atención también de que Honduras es considerado uno de los países más corruptos de América Latina. Se pierde entre 40 y 50 mil millones de lempiras cada año. Sí, y yo creo que esta cifra se queda corta. Vino un funcionario norteamericano, no me acuerdo, de apellido Zúñiga, y él trajo una cifra que sí. Ahí va arriba de los 60,000 que se llevaba la corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Zúñiga, de origen hondureño. Sí, ¿verdad? De origen hondureño, sí. Y él traía una cifra, no sé cuál era la fuente de él, pero es muy creíble porque viene de los Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, él decía, más de 60,000 millones se lleva la corrupción. Sí. La Maxi denunció actos de corrupción en el Seguro Social del que se drenaron 7,000 millones de lempiras de una red de funcionarios ligados al Partido Nacional. El caso Arca Abierta, involucrando a diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras. El 19 de enero de 2020 se cancela en el Congreso Nacional el contrato de la Maxi. O sea, el combate a la corrupción, siento yo que, ante este tipo de situaciones que se dan, ante la crisis, porque en verdad no tendríamos una deuda externa e interna tan elevada si los niveles de corrupción no fueran tan exagerados. O a lo mejor tendríamos esa deuda, pero estuviera reflejada en beneficio de la población. Okay. No tuviéramos tantos pobres. Okay. La pobreza y la deuda han tenido un comportamiento errático. Y le digo errático porque estábamos viendo unas cifras que en lo que iban de los 20 años de este siglo, se habían gastado cerca de 150,000 millones en nombre de los pobres. Y la pobreza no lograba reducirse. Sí, se incrementó. Se incrementó más bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué se está haciendo mal como país, ¿no? Lo lógico es que la manera como la que estamos actuando no es la correcta, que hay que hacer cambios drásticos en las estructuras del gobierno, adecentarlas. Y aquí debería jugar un papel importantísimo la ciudadanía, exigiendo la rendición de cuentas y la transparencia sobre todo, ¿no? Sí. Y no es de extrañarse ver a tanto compatriota queriendo emigrar, ¿no? Ese es el resultado. El desempleo es tan grande, las condiciones del país se van empeorando, que la gente se tiene que ir. Hay un indicador en el mercado laboral que se llama desalentados. Primero entran como personas buscando trabajo y pasan 8 meses. Después de 8 meses caen en la categoría de desalentados, no encontraron trabajo, dejan de buscarlo temporalmente y algunos regresan a buscar y otros se van. Y fíjense que lo irónico, y es irónico, porque el mejor producto de exportación que tiene Honduras son los hondureños. Y no son los hondureños más calificados, son los hondureños que no encuentran oportunidad, son los que tienen este país estable macroeconómicamente. Ahí dicen que tenemos reservas para 7 meses de importaciones, que el gobierno las quiere utilizar para el gasto corriente, pero tenemos que pensar que esas remesas tienen un costo altísimo, de sangre, de sudor, de lágrimas, de la gente que se va sin visa, que tiene que caminar desde Honduras hasta llegar a los Estados Unidos. Entonces, tenemos que hacer, yo creo que estamos obligados a exigir cuentas y a pedir al gobierno el mejor uso de los recursos. Maestro, ¿algo que quiera agregar antes de que cerremos el programa? No, que esto es un espacio muy interesante de debate y solo recomendarle al gobierno, ¿verdad?,
que haga las cosas de manera transparente y que le dé respuesta a las necesidades de los hondureños. Y que desde la academia estamos dispuestos a apoyar esos procesos. Que la universidad siempre ha estado ahí. Siempre ha estado abierta y atenta. Así es, cumpliendo ese rol que le toca en la sociedad. Y que definitivamente en muchos casos es porque la ignoran, porque la dejan de lado y no quieren hacer caso a las recomendaciones que desde aquí se generan. Tenemos una facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables que están las mejores personas, considero yo, del país en temas económicos, y que de ahí también podrían salir ideas muy importantes. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales también con muy buenos trabajos y que definitivamente puede ser una herramienta en la cual el gobierno pueda tomar para contrarrestar toda esta situación. Así es, desde la facultad hacemos el esfuerzo, el instituto hace sus investigaciones. Así es. Desde el Departamento de Economía tenemos un boletín mensual. Es un documento analítico y propositivo. Ahí no solo analizamos la situación, sino que damos ideas de cómo avanzar en el desarrollo del país. Así es, por algo somos la mejor universidad de Honduras. Sí, y estamos muy bien rankeados, un mérito propio y que nos llena de orgullo. De mucho orgullo, sí, así es. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siempre es un placer poder contar con ustedes a través de su programa Desde la Academia. Siempre les invitamos que nos sigan a través de las redes sociales, nos dejen sus comentarios, sus preguntas sobre estos temas que aquí abordamos, porque para nosotros también la opinión de quienes nos miran también es muy importante. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima emisión.